Bueno, chicos, miren, es importante destacarles que eh, el día de hoy traemos a nuestro hermano Juan Carlos Herrera con este contenido que es de mucha edificación. Dice cómo tener un espíritu de sabiduría y revelación. El tema fundamentado en Efesios 1 del 17 al 20. Y precisamente yo quisiera pedirle a mi hermano Noel, que sé que es un hombre como los scouts, que siempre están listos, que por favor me haga la lectura de esta cita bíblica. Noel, ¿me puedes apoyar ahí? Por favor, ahí tienes habilitado el micrófono. Efesios 1, Hermano, 17 amén. al 20. Diga a todos un gusto verles. Un gusto verles, un gusto 20, todo el saludarles mundo. grandemente. Vamos con la cita bíblica, Efesios 1 del 17 al 20. Amén. Amén. Leemos la palabra con la Amén. bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Amén. Amén. Gracias, hermano Noel, por la lectura. Es importante destacar, mis hermanos, que el mensaje que vamos a estar compartiendo, que lo trae nuestro hermano Juan Carlos Herrera, viene a ser uno de los temas que también ha estado calando en estos tiempos sobre las iglesias y desde qué sentido estamos hablando de esto. Bueno, piense que hoy en día el conocer, ¿no? Que un tema como este, cómo obtener algo, cómo buscar la necesidad de tener algo, representa muchas veces ambición, representa muchas veces competitividad dentro de las filas, representa el anhelo de algunos que pueden tener la gracia como otros que no la tienen e intentar buscarla. Y precisamente en estos tiempos se ha convertido en una especie de búsqueda de las cosas de Dios como si fuese obtener un boleto, una entrada, un evento, un festival, o simplemente tener algo por tenerlo, una credencial, una identificación. Pero entendemos, como lo acaba de decir mi hermano acá, que este contenido que hemos leído el día de Efesios 1, 17 al 20, otra traducción, la nueva traducción viviente, expresa en una de sus partes, dice, pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para con nosotros y los que creen en Él. Eh, yo considero que lo aquí más importante es el entendimiento que pueda tener el que está buscando del Señor algo, el que está buscando de su Espíritu Santo, de su presencia, pero más allá, buscar ese, ese tiempo de intimidad que tiene que tener cada quien para llegar a lo que Cristo tiene para cada uno de nosotros. No es una fórmula perfecta, no es usted va a seguir este mapa, estas coordenadas y va a llegar aquí, no. No trata de esto. Trata realmente, amados, como nos los trae Juan Carlos el día de hoy, un tema de profundidad, un tema de compromiso, un tema de una búsqueda que va a llevarlo a ese nivel que solo él puede hacerlo. Y tú me dirás a mí, mi hermano, bueno, pero hermanito, como yo tengo un espíritu de revelación,
¿Dónde consigo eso? ¿Quién me lo confiere? ¿Qué apóstol? ¿Qué pastor? No se trata de esto tampoco. El nivel de intimidad, el nivel de compromiso, el nivel de confianza, de comunión con Dios, lo va a determinar el deseo y la búsqueda que tú tengas para con el Señor. Si tú lo buscas solo en algún momento, algún día de la semana o el domingo, o lo buscas en el momento que tú consideras, no está siendo efectivo. ¿Y cómo tú vas a llegar a profundizar ahí? Bueno, es realmente el trabajo que hay que hacer para poder comenzar a explorar lo que Él tiene para ti. Entonces, bueno, yo no quiero extenderme en esta conversación a nuestro querido invitado de este día, que es el señor Herrera, a darle lo que trae para todos ustedes el día de hoy. Amén. Bueno, Juan Carlos, Dios te bendiga, buenas noches, bienvenido. Dios te bendiga, mi hermano. Bueno, primeramente muchas gracias. Dios bendiga a cada uno de ustedes y bueno, vamos a pedirle al Señor para que sea Él, su Espíritu Santo ahora, Señor, tomando nuestras mentes, Señor, nuestros pensamientos, tomando, Señor, el control. Tú tienes el control de todas las cosas, Padre. Como limpiando la atmósfera, los aires, Señor, y trayendo la palabra que necesitamos, Señor, que solamente tú sabes y tú conoces. Padre, estamos aquí, Señor, delante de ti. Nos humillamos, nos presentamos delante de tu presencia. Sé tu Espíritu Santo ahora, Padre. Aséate, Señor, cada corazón, en cada hombre que está conectado, Señor, y añade lo que hay de añadirse, Señor, para que reciba tu mensaje, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como mis hermanos Noel compartía la cita, ¿verdad? Este tema, primeramente el título, ¿cómo tener un espíritu de sabiduría y revelación? Aquí tenemos una diapositiva que nos va a ayudar a poder ver y entender cómo nosotros podemos llegar a ser parte de esto. Tenemos el Espíritu Santo de Dios, pero a su vez nos enseña por medio de la palabra lo siguiente: ¿cómo podemos tener este espíritu de revelación, de sabiduría y revelación? Dice, tenemos que principalmente tener fe en Jesucristo. La fe juega un papel fundamental, vital, para poder operar, para poder manejarnos con sabiduría y con revelación. Tenemos que tener fe. ¿La fe en quién? En Jesucristo. Otra de las cosas, otro punto, escudriñar las escrituras. Bien, pero sumamente importante, tenemos las escrituras. Si nosotros queremos ser sabios, no sabiduría de hombre, sabiduría del reino de Dios, sabiduría de su Espíritu Santo, la sabiduría de Dios, tenemos que tener acceso, tenemos que buscar, tenemos que escudriñar, tenemos que sumergirnos en la palabra de Dios para que podamos recibir las revelaciones, para que podamos recibir la sabiduría, para que podamos entender y comprender lo que Él nos quiere enseñar, lo que Él nos quiere decir, y para poder conocer el corazón de Dios también, que es importante, cuáles son sus planes, cuál es la voluntad de Él, para que nosotros podamos hacer la voluntad. Y también es importante tener presente, escudriñar y hacernos parte de su profecía. En estos tiempos, mis queridos hermanos, es algo bien, es vital y de suma importancia que entendemos, que tenemos que entender que estamos en unos tiempos finales. Y no, a veces nosotros conversamos esto por conversar, pero tenemos que tener una convicción, tenemos que tener una fe, porque la palabra de Dios nos enseña y dice en sus escrituras que estamos en unos tiempos finales y que Jesucristo viene por su iglesia. Pero esto, la única manera y la única forma de poderlo comprender y entender es que Dios nos lo revele por medio de su Espíritu Santo, la revelación, y que nosotros podemos tener la sabiduría para poder comprender esto, mis hermanos.
Hay muchas personas fuera de esto que no están conectadas en la calle, en el mundo, que cuando nosotros hablamos de estas cosas, simple y sencillamente no las comprenden, ni siquiera las creen. Y es delicado, hermano, porque son las almas. Pero bueno, gracias a Dios que Él está con nosotros, nos ayuda, pone la palabra, que nosotros podamos ministrar, que podamos compartir el Evangelio, porque el Evangelio y la palabra que Él nos ha dado por medio de su Espíritu, este Espíritu que estamos hablando de sabiduría, su Espíritu Santo y de revelación, es para que nosotros podamos compartirla con nuestros hermanos, con nuestros familiares, con nuestros compañeros, con nuestros vecinos. Eso es clave, hermano, es importante. Orar, este es otro de los puntos. Tenemos que orar con fe para que Dios responda. Si nosotros oramos con una fe ferviente, Dios va a responder nuestras oraciones. Vivir dignos de sentir y escuchar el Espíritu Santo. Tenemos que tener claro y presente que en cualquier circunstancia, en cualquier momento que estemos viviendo, que estemos pasando, podemos tener acceso a la presencia de Dios y podemos escuchar su voz. Tenemos que ser dignos de esto, sentirnos dignos de esto. Y por último, ser obediente a sus mandamientos. Esto es sumamente importante. Ya les voy a compartir algo bien, valga la redundancia, bien importante y algo maravilloso sobre la obediencia de sus mandamientos y tener comunión todo el tiempo con el Señor. De esta manera, obedeciendo sus mandamientos, teniendo comunión todo el tiempo con el Señor y los otros puntos que anteriormente conversamos, vamos a poder tener este espíritu y operar y manejarnos y conducirnos bajo un espíritu de sabiduría y revelación que es sumamente vital en estos tiempos. Es sumamente vital, es importante, hermano, porque si no, estuviéramos como un barco en alta mar naufragando, si nosotros no tenemos este espíritu. Si nosotros no hacemos cada uno de estos puntos para poder tener acceso, operar y conducirnos y manejarnos por medio del espíritu de revelación y de sabiduría. Por eso esto es un punto bien importante. Ahora bien, yo quería compartir con ustedes lo siguiente, mi hermano. Vamos a ver cuál es el significado de la sabiduría y la revelación para ir profundizando un poquito más el tema. Quiero compartir con ustedes lo siguiente. Esto viene, la sabiduría, vamos primeramente con la sabiduría. La sabiduría viene del griego sofía, que quiere decir sabiduría suprema que proviene de Dios. Eso es lo que significa la sabiduría. En el griego quiere decir sabiduría suprema que proviene de Dios. Y la inteligencia también tiene parte y el hombre, la inteligencia que pertenece al hombre. Esto podemos entender en cuanto a la sabiduría. Y en cuanto a la revelación, podemos entender lo siguiente, mi hermano, del griego, proviene del griego apocalipsis, como, bueno, deletrearlo es un poquito complicado, pero se lee como el apocalipsis de la Biblia. El apocalipsis, la revelación, viene del griego apocalipsis, quiere decir descubrimiento, manifestación, divulgar una verdad o instrucciones. Si nosotros unimos la sabiduría con la revelación, mi hermano, vamos a tener en nuestras vidas la manifestación del conocimiento de Dios. Se manifiesta el conocimiento de Dios en el hombre cuando nosotros unimos la sabiduría, lo que le acabo de explicar, este concepto que proviene de la sabiduría y lo que proviene de la revelación, que es su manifestación, y la sabiduría, que es el conocimiento que proviene de Dios. Cuando unimos esto, mi hermano, a el Espíritu que mora en nosotros, tenemos la manifestación del conocimiento de Dios. Y esto es necesario y vital, porque si no, el reino de Dios nosotros tenemos acceso por medio de su espíritu de sabiduría y conocimiento. No hay otra manera de poder entender, mi hermano.
La única manera que nosotros podamos entender el reino de Dios, cómo es el reino de Dios, en qué consiste y conocer a Dios principalmente, es por medio de este espíritu de sabiduría y el espíritu y de sabiduría y de revelación. Esto nos va a dar a nosotros, cuando nosotros, en los puntos que vimos anteriormente, los ponemos por obra, los ponemos por práctica. ¿Qué nos va a decir esto? ¿Qué nos va a enseñar esto? Nos va a dar el entendimiento de las escrituras. No sé si a usted le pasa muchas veces, cuando leemos a veces un mensaje, un texto bíblico, no lo podemos entender, mi hermano. Muchas veces Dios nos está hablando y nosotros no podemos comprenderlo. Tenemos que pedirle al Señor, como en la cita de este tema dice que Pablo oraba. Tenemos que orar. Pablo oraba y le pedía a Dios para que Dios le diera la revelación y le diera la sabiduría a la iglesia, para que pudiera la iglesia tener esto. Y nosotros debemos de orar principalmente, buscar la presencia, meternos, sumergirnos. Señor, ¿qué quieres decirme con tu palabra? Señor, ¿qué me quieres enseñar o qué me quieres instruir? Tenemos un ejemplo, mi hermano, por aquí. El ejemplo cuando Dios le pide a Abraham que salga de su tierra, de su parentela. Que Dios le revela a Abraham este propósito, pero Abraham no lo entendía. Pero donde Abraham entra a operar entra a ser parte y dejarse manejar por el espíritu de sabiduría y de revelación, cuando Abraham obedece. Fíjense lo importante que es la obediencia. Cuando Abraham obedece, lo que Dios le está revelando, porque Dios le está revelando algo a Abraham, él no está entendiendo, pero él está obedeciendo. Pero eso bendijo su vida, bendijo su familia. Dice que fueron benditas todas las familias. Imagínense lo poderoso y lo tremendo que es esto. Pero él no hubiese podido tener esta bendición o este resultado si él no hubiese, si Dios no se lo hubiese revelado y si él no hubiese obedecido la revelación de Dios. Muchas veces Dios nos está revelando las cosas, muchas veces por medio de su palabra, muchas veces por medio de un hermano, incluso por medio de estos canales, de la red, del internet, nos habla el Señor. Debemos estar sensibles, apercibidos, atentos a su palabra, hermano, porque Dios nos habla, todo el tiempo Dios nos está hablando. Nosotros debemos tener el oído presto para escucharlo, un corazón dispuesto, ser humilde. La humildad también es importante, es clave para que nosotros podamos recibir la revelación y la palabra de Dios. Yo tengo por aquí también, hermano, una de las cosas importantes que juega esta revelación y esta seguridad en nuestras vidas es la capacidad de discernir y de comprender, de decodificar las cosas espirituales. Porque las cosas espirituales no se ven, mi hermano. Estamos en un mundo y un sistema caído, totalmente distorsionado. Y la única manera de nosotros poder comprender lo que Dios quiere para nuestras vidas, discernir entre lo bueno y entre lo malo, es teniendo, Señor, es comprendiendo que necesitamos tener la revelación de la palabra y necesitamos tener la sabiduría. Otra cosa importante, mi hermano, que quería compartir con ustedes. Cuando Dios nos revela la palabra, el mensaje o las instrucciones, y eso suele suceder mucho, nosotros no obedecemos, no cumplimos con eso, o no lo ponemos por práctica de la palabra, no ponemos por práctica. Ahí nosotros no estamos siendo sabios. Nosotros nos convertimos o nos volvemos sabios, mejor dicho, nosotros nos volvemos sabios en el reino de los cielos cuando nosotros aplicamos la palabra de Dios, cuando la ponemos por práctica, cuando caminamos
como caminaron estos hombres, como caminó Abraham, como caminó Moisés, Noé, y tenemos todos esos ejemplos. Aquí, Pablo en Gálatas 1:2 dice lo siguiente. Voy a compartir este texto con ustedes. Y dice así, Pablo habla en Gálatas y dice, él habla lo que ha recibido y ha aprendido del Evangelio. Y no fue de hombre lo que él aprendió, sino por la revelación de Jesucristo. Y eso es lo que debemos nosotros aprender. Lo que nosotros aprendemos por la revelación de Jesucristo, eso es lo que nosotros debemos de hablar. Muchas veces tenemos conversaciones con un hermano, muchas veces tenemos una reunión y hay unas personas y están hablando esas personas allí y nosotros debemos de compartir lo que Jesucristo nos ha revelado, el mensaje de salvación. Esto es una de las cosas más importantes de este tema, de que nosotros se nos ha revelado el reino de Dios, nosotros debemos de compartirlo con otros, compartir el mensaje de salvación, que Jesucristo murió por nosotros en la cruz y resucitó, y por eso nosotros tenemos acceso, tenemos vida eterna y el perdón de los pecados. Pero esto es solo y únicamente cuando se nos es revelado a nuestras vidas. El apóstol Pablo nos enseña esto. Y él dice, y quiero compartir lo siguiente, el hombre natural no puede percibir estas cosas. Las cosas del espíritu no las va a poder entender, no las va a comprender. Cuando en los tiempos de Noé, Dios le da la revelación y le dice que construya un arca, ¿verdad? Porque venía un diluvio de 40 días, como ustedes conocen ya la historia. Y muchos no entendían, y no solamente no entendían, no creían, pero Noé sí creía, pero Noé se le había revelado y él obedeció a esto, a esta palabra, a esta revelación. Y por eso Noé fue un hombre sabio y obtuvo la bendición de Dios, fue salvo, él y su familia. Cuando tú compartes esto, otra de las cosas que también es importante acá, que esta arca, fíjate que el hombre natural no puede percibir esto. Y le damos gracias a Dios en este momento porque nosotros podemos tener este espíritu de sabiduría y revelación y entender estas cosas que estamos hablando. Tú hablas estas cosas fuera, en otra reunión con unos hermanos, en línea, en vivo y directo, mi hermano, y te van a decir, bueno, esta persona tiene un tornillo flojo, se volvió loco. Pero esta es la palabra de Dios, esta es la verdad, palabra de vida, la palabra de salvación. Cuando nos enseña que el arca es simbología, es tipología de Jesucristo, el hombre natural no puede percibir esto, pero gracias a Dios y podemos estar convencidos de este espíritu que opera en nosotros. En nosotros podemos entender estas cosas y le damos nuevamente gracias a Dios porque nos ayuda a comprender las escrituras. Aquí quiero compartir con ustedes unos textos que me parecieron bien interesantes, mi hermano. Y es lo siguiente. Dice en la palabra. Bueno, quiero hablar también, primero antes de compartir un texto de la Biblia, dice que la mayor revelación que nosotros podemos tener de este espíritu de sabiduría y de este Espíritu Santo es el amor de Dios por nosotros. Esto es algo, mi hermano, que nosotros lo comentamos algo tan práctico, tan común, pero fíjense ustedes, yo les voy a compartir un testimonio para que podamos entender esto. En una oportunidad voy a visitar a una señora, mi esposa era realmente la que la conocía, y la señora resulta que estaba agonizando, ya estaba en los últimos días, los médicos la desahuciaron y la señora estaba en su casa. Cuando vamos a la casa, la señora tenía un altar de pared a pared, mi hermano, y la señora tenía no sé cuántos años practicando la santería y todo esto. Y yo decía, wow, Dios mío, yo le preguntaba, Señor, ¿qué hacemos? Porque yo fui con mi esposa, ¿qué hacemos nosotros acá? Y fíjense ustedes qué tremendo, mi hermano, que esto me
como dicen coloquialmente, me rompió el coco. Esto me rompió el coco, ¿por qué, mi hermano? Porque yo decía, wow, Dios mío, aún en medio, y esto lo comparto con usted y quiero que se lo lleven, mi hermano, en su corazón, para que ustedes vean que es la mayor revelación que podemos tener, es el amor de Dios. En medio de eso, Dios llevándole la palabra, por medio de mi esposa y de mi persona, palabra de aliento, de vida, compartiendo, porque nosotros estuvimos con ella allí y yo decía, Dios mío, pero aquí debería haber otra cosa, aquí esto va para, esto no te agrada a ti, tú no estás aquí, no, pero ahí estaba la presencia de Dios, y estaba Dios mostrando el amor por esa persona, mi hermano, y por eso esta es una revelación. Y muchas veces nosotros no podemos comprender esto, o nos cuesta comprender esto. Vemos una persona, un pecador, y decimos, no, ese se va para el infierno. ¿No? Ahí estaba Dios buscando la forma y la manera, porque siempre Dios va a buscar la forma y la manera de que de llevarnos al arrepentimiento y mostrarnos su amor, el amor que excede todo conocimiento, dice la palabra aquí. Y otra quería compartir eso con usted, y otra de los puntos, quiero compartir un texto bíblico, y dice así, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Esta sabiduría, mi hermano, ya Dios la había predestinado para su gloria, para dárnoslas a nosotros por medio de su Espíritu Santo. Es esto que nosotros compartimos, es esto que nosotros hablamos. Cuando vamos a la Escritura, el Señor nos muestra, nos enseña su misterio, su palabra. Podemos conseguirle sentido a la vida, podemos conseguirle sentido a que nosotros hemos venido a este mundo. Es por medio de este Espíritu de revelación y de sabiduría. Aquí también nos dice, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea, Dios ha preparado esto para nosotros. Las cosas que otros no han visto, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Fíjense ustedes, por el Espíritu de sabiduría. Nos las reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña y aún lo profundo de Dios. Muchas veces nosotros no tenemos la capacidad de poder entender o ver, porque somos limitados. Pero Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos ayuda a ver y entender cuando vemos una persona, oye, no, aquí está pasando algo raro, aquí se está moviendo algo que no es de Dios, porque Dios te da la capacidad, Dios te capacita para que tú puedas tener ese discernimiento y entender que ahí hay algo que no viene de parte de Dios. Ahora bien, mi hermano, para culminar, orándole, y bueno, Dios mío, ayúdame para poder extraer una explicación que resuma este tema. Y el Señor fue tremendo, mi hermano. Y bueno, como hombres de valores, voy a compartir lo que el Señor me dio. Y es un texto en su palabra para que veamos lo siguiente. Este texto, cuando lo voy a compartir ahorita, vemos cómo Dios nos revela cómo debe ser un matrimonio. Pero vamos a leerlo primeramente. Dice, esto está en Efesios 5:25 al 29. Vamos a leerlo rápidamente. Dice, marido, ama a vuestras mujeres. Y dice así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismo, como a su mismo cuerpo, disculpa. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne,
sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Fíjense ustedes, mi hermano, lo tremendo que este texto, cómo Dios revela que el marido, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Hace una analogía de Cristo y la iglesia con la esposa, con un esposo, cómo debe amar a su esposa. Y dice, así como Cristo amó a la iglesia. Esto es una revelación, mi hermano, y gracias que le damos al Señor porque Él nos puede dar, porque nosotros podemos entender esto. Pero, ¿verdad? Que nunca falta un pero. Nos hacemos sabios, mis hermanos, nos hacemos sabios cuando nosotros aplicamos, porque hay algo que pasa también, muchos conocemos la palabra, muchos conocemos la revelación, pero no la ponemos por práctica, no la aplicamos, no la ponemos por obra, y ahí no hay sabiduría. La sabiduría es simplemente, mi hermano, cuando nosotros ponemos por obra, obedecemos la palabra de Dios. Lo que sus mandatos, sus mandamientos, cuando nos dice tienes que perdonar, cuando dice tienes que amar a tus enemigos, cuando nosotros ponemos por práctica eso, nos hacemos sabios. Y bueno, quería cerrar con este texto, mis hermanos, del Señor. Y bueno, también de alguna manera el Señor nos está enseñando, nos está guiando a que nosotros podamos aplicar esto, vivir. Cuando Dios nos muestra o nos enseña su palabra, nos revela, es para que nosotros podamos hacer la parte de nuestras vidas, podamos vivir, mi hermano. Y ojo con esto porque es importante y me parece que también el Señor nos está llamando a que lo que conocemos no se quede simplemente en un conocimiento más. Lo que hemos aprendido, lo que nos ha enseñado el Señor no se quede simplemente allí engavetado arriba de una mesa. No, mis hermanos, tenemos que vivir la palabra, tenemos que aplicarla, tenemos que compartir la palabra, este mensaje, mi hermano, y lo que hemos recibido hasta ahora, para que nosotros podamos compartir con otros. Bueno, Dios le bendiga, mis hermanos, y gracias por escuchar la palabra. Amén, gloria a Dios. Agradecemos a Juan Carlos por este importante mensaje que nos ha traído el día de hoy de parte del Señor. Gracias, Juan Carlos. Sabemos Amén. que Dios ha tocado tu corazón, el de tu familia. Sabemos que este tema no involucra solo al hombre, sino a todos los integrantes del hogar, a todos aquellos que de una otra forma están trabajando, unidos por un mismo esfuerzo. Me llamó poderosamente la atención que lo primero que tú planteaste, ¿no? Como los puntos, que fue la sabiduría, definitivamente el apercibido, el que quiere profundizar más allá de lo fundamental, como es la lectura y el conocimiento de la escritura, que eso está muy bien, es entender de que esto debe ponerse en práctica en tu vida y de que qué nivel tú quieres tener de intimidad con Dios. Cuando tú vas a ese nivel, comienza un trato especial de Dios contigo. Y no quiere decir que solo sea contigo, es con todo aquel que le desea buscar en espíritu y en verdad. La sabiduría que proviene de lo alto. Y sobre todo, esa intimidad, como tú hablabas de la comunicación con Dios también. Creo que uno de los elementos clave, esa relación de profundidad. Pero bueno, vamos a abrir los micrófonos a esta hora, que es importante también escuchar sus opiniones. Quisiéramos iniciar el día de hoy con Gustavo Varela. Quisiéramos que nos dieras una respecto a este tema, de qué manera consideras tú cuán importante es obtener Bueno, muchas gracias. Espíritu Santo, abre mi entendimiento y revélame las verdades que todo aquí necesitamos. Este es un tema, es un pan nuestro de cada día, de hecho. Tener un Espíritu Santo es sabiduría y revelación. Esto que hacemos nosotros en estas reuniones precisamente es cultivándonos los unos con los otros, aprendiendo de los más sabios.
y es nuestro pan de cada día, como le acabo de decir. Eh, Aquí debemos hablar también de la gracia divina. La gracia divina, ese regalo inmerecido de Dios que nos permite la salvación. Es la salvación, pero ¿qué es la salvación? Bueno, Dios mío, estos temas tienen tanto hilo que de aquí podemos hacer, bueno, cobertores para todo el mundo. Pero el Espíritu Santo, ese amor incondicional de Dios que se manifiesta en nuestras vidas, dándonos fuerza, que nos permite transformarnos, que perdona, que nos capacita a través de la palabra, para que nosotros podamos vivir siguiendo las enseñanzas de Dios. No hay otra manera sino es a través de la palabra, a través de estas importantes reuniones como nosotros debemos cultivar ese espíritu de sabiduría. Y debemos entender que esto no nació de nosotros, esto es un regalo que nos da Dios. Amén. Quien lo aprovecha, quien no quiere aprovechar, quien no quiere agarrar. Decía Juan Carlos que nosotros debemos abrir nuestro corazón. Decir palabras, leer textos sin entender, sin profundizar, como decía Menoni, no estamos haciendo nada. Por eso es que debemos abrir nuestro corazón de verdad para poder recibir ese regalo. El regalo está para todos. ¿Quién lo agarra? Vuelvo yo con la pregunta, ¿quién lo toma? Es muy importante para mí, para Gustavo Valera, para cada uno de ustedes, es muy importante estas reuniones de hombres de valor porque se aprende, uno se llena el corazón. Yo le decía a mi pareja que uno sale como bendito cada vez que terminan estas reuniones. Pero es que es verdad, escuchar tanta palabra de todos ustedes es llenarnos de sabiduría. ¿Qué opino? Es importante. Estamos en esto, porque este es realmente el tema, el pan nuestro de cada día. Cómo tener un espíritu de sabiduría y revelación, orando, entregándonos a Dios, leyendo la palabra, eh, eh, transmitiendo la información, después de abrir nuestro corazón, transmitiendo, no quedarnos listos. Y bueno, Juan Carlos, seremos locos, pues, pero hay que hacerlo. Hay que hablarlo. Bueno, gracias. Dios los bendiga. Amén. Gracias, hermano. Gracias, Gustavo. Dios me bendiga. Cuando la gente está iniciando en los caminos de Dios, van a existir miles de tropiezos, el viejo hombre, las mañas, las cosas que no terminan de irse y sobre todo los ataques que uno pueda tener, pero mantente firme, determínate a soltar todo aquello que te jala al mundo y pon tu mirada en el Señor y no en el hombre nunca, ¿viste? Porque todos somos imperfectos, aquí ninguno es más que nadie, todos igual, solo que buscamos del Señor. Y esa intimidad lo vas a determinar tú mismo, es importante eso. Gracias por hermano, y a pedirle a nuestro hermano Eduardo, quien se encuentra para que también su opinión, lo que para Eduardo también el tema la sabiduría, la revelación de parte del cómo estamos manejando, Eduardo, qué te ha quedado el día de hoy, consideras tú que es lo más fundamental de este tema que hemos tenido el día de hoy. Adelante. Bueno, hermano, Dios lo bendiga. Bueno, ese tema que trajo mi hermanito Juan Carlos Herrera sobre la sabiduría es bueno porque me hace acordar lo de Salomón, pues, que él, se le apareció Dios en un sueño y estuvieron ahí y él le pidió que una sabiduría, pero para, como deciste,
entre lo bueno y lo malo, pues, en ese sueño, pues. Entonces él, conforme a eso, porque él está diciendo que siempre tuviste misericordia con mi papá, pero yo estoy aquí para eso, pues, para que me ayude, porque como era tan joven, entonces Dios le dio esa sabiduría, pues. Y hoy en día nosotros que estamos aquí en este hombre de valores, cada uno tiene una sabiduría que tenemos cada uno, pues, de diferente, pues. O sea, cada uno, pues. Entonces, de la vida cotidiana de cada uno ahí, pues, de todos que están aquí, deben saber que cada uno debe tener una sabiduría y saber qué realmente quieren ustedes cada día a través de mi Señor Jesucristo, pues, de avanzando cada día de su vida, pues, desde que nacieron hasta a este momento, pues, este día, pues, a esta hora, pues. Y lo que dijo mi hermano Juan Carlos, siempre una sabiduría que de repente viene del espíritu, pues, como dice Pablo, pues, de, de todo tipo, pues, ¿cómo le digo? De espíritu que le da a uno de sanidad, espíritu de todos estos espíritus, pues, que pone Dios, pues. Entonces, esa sabiduría cada uno tiene que tenerla, cada uno. Cada uno tiene que tener su concepto de su vida, pues, a través de mi Señor Jesucristo. Y bueno, ese tema estuvo bien bueno, lo que hizo mi Juan Carlos Herrera. Amén, pues. Amén, así es. Gracias, Eduardo, por tu aporte. Buscar siempre la sabiduría de lo alto, el conocimiento, apegarse a las escrituras, comenzar a modelar lo que has determinado de la mano de Dios en tu vida. Es una decisión. Y sobre todo, como decías, el ejemplo de Salomón. El llevar a un pueblo a la sabiduría de Cristo no es fácil. Hay gente que perece de esto y a veces los mismos pueblos entienden de que si no son gobernados por gente sabia, pueden ir a parar a donde ustedes ya muchos saben, para no hablar del tema de la política. Pero bueno, vamos a escuchar a Mario Jiménez también, que nos trae su aporte. Y está Mario. Mario también ha tenido una experiencia importante y sabemos que Dios le ha hablado con este tema y quisiéramos escuchar la opinión de mi hermano Mario. Así que, Mario, Dios te bendiga, bendiciones, cuéntanos qué te pareció este tema. Muy buenas noches, mis hermanos. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos bien, adelante. Sí. Dios me le bendiga, mis hermanos. De Amén. verdad que muy emocionado por este tema. Cuando Juan Carlos me tiró en la mañana, de verdad que me sorprendió, pero eso lo hace el Espíritu Santo. Mi opinión en esta noche, yo tengo un punto para decirle, mis hermanos, que andar por el camino de la sabiduría es vivir de acuerdo con la manera con que Dios nos creó para vivir. Juan Carlos dio un punto muy, muy importante que me gustó, que es la obediencia. ¿Cómo tú andar y tener un espíritu de sabiduría si tú no obedeces la palabra de Dios? Eso es lo primordial, obedecer. Cuando tú obedeces en alegre obediencia, en Jesucristo nos deleitamos en su ley, en su amor, y guardando y así mismo cultivando su mundo, y a cantar canticos de alabanza, darle gloria a Dios por todo. Tenemos que buscar la dirección de Dios. ¿Tú sabes para qué? Para que Dios cada día más nos dé fuerza, para que Dios cada día más nos dote de sabiduría. Yo siempre he dicho que cada quien Dios le da lo que no tiene. Y a nosotros en esta noche no hace falta sabiduría. Y eso es lo que le pedimos a Dios cada día más. Cuando nosotros nos deleitamos en su ley, en su amor, guardamos y cultivamos su mundo para su alabanza. Esta es la dirección de vida que promueve, tú sabes, que la bienaventuranza y el florecimiento de toda persona. ¿Y qué me indica esto? Que en el camino de Dios nosotros somos perfectos. Y yo tengo un escrito que se lo voy a decir a ustedes respecto a este tema. Y que lo tengo aquí. Dice que el espíritu de sabiduría y revelación
está en el conocimiento de Jesús. Cuando más conozcamos a Jesús, recibamos una revelación de su favor inmerecido en tu vida, más tendrá el espíritu de sabiduría. ¿Qué yo le quiero decir con esto, mis hermanos? Que tenemos que practicar la obediencia. Si mañana el rey David fue rey, fue porque obedeció la palabra de Dios. Incluso en el libro de Juan, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 21, vamos a decirlo así, pero yo estoy leyendo el capítulo de Juan desde el 1 hasta, lo he leído hasta el 14, y en todo momento Jesucristo le da gloria al Padre. Jesucristo no me habla del Padre, Jesucristo no me habla del Padre. Jesucristo en ningún momento en el libro de Juan se engrandece a sí mismo, todo el tiempo engrandeciendo al Padre. Entonces, nosotros tenemos que hacer lo mismo que hizo Jesús, engrandecer al Padre para que Dios nos dote de sabiduría. La sabiduría viene de Dios, lo dice en el libro de Santiago, el que está falta de sabiduría, pídasela a Dios. Pero tenemos que aprender a obedecer su palabra para poder andar en santidad, para que Dios nos bendiga con su favor. Dios me le bendiga, mis hermanos. Esta era mi opinión en esta noche. Amén. Wow, gloria a Dios. Gracias, Mario, por tu aporte. Dios te bendiga mucho también. Esperamos que estés mejor de salud también con el tema de los dolores que has tenido, el trabajo que estás haciendo físicamente también, que sabemos que no es fácil, pero que Dios te dé sabiduría para que puedas trabajar en la medida de que tu cuerpo también te lo permita, porque sabemos que tú también a veces te pones muy cosa, haces mucho peso. Acuérdate que tú tienes que cuidar, ya tú estás entrando en los años en el medio cupón y tienes que cuidar ese cuerpo, ¿viste? Bueno, vamos a ver si Eduardo también por ahí tiene la pandilla. Eduardo, ¿está por ahí Rafael contigo? ¿Está ahí? El micrófono. No está conectado porque está un poco mareado, igual que mi hermanito Javier. Están enfermos. Ay, sí, Javier está conectado aquí, está conectado Javier, sin embargo, Pero Javier pensé que tiene Rafael, fiebre. sí, vamos a estar orando por ellos, por Javier y Rafael, vamos a incorporar las oraciones, así que bueno, está bien, vamos a darle entonces a mi hermano Victorino, que está allá en Puerto Plata, la palabra, para que nos haga el aporte. Mi hermano Victorino, cuéntenos por favor, un poco de este Amén. tema, ¿qué nos puede contar? Adelante. Amén, amén. Bueno, el tema estuvo precioso, entendible, y nos habló de lo que verdaderamente nosotros necesitamos, la sabiduría, depender de Dios, dejar que el Señor more en nosotros, no nosotros querer hacer nosotros mismos como muchas veces lo queremos hacer. Y Dios pone donde Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. Solo tenemos que buscarlo y entregarnos a Él y decirle: aquí estoy, obedecer a Él. Y Él así nos responderá y nos dará de su amor, de su entendimiento, hermano, para poder hablarle a aquellos que no conocen. El mundo está perdido y cada vez se pierde más. La venida del Señor, según está en la esquina, porque de acuerdo a lo que estamos leyendo y estamos viendo, hermano, cumpliéndose, la venida del Señor está en la esquina. Nosotros tenemos que esforzarnos más, obedecer más y estudiar más las Escrituras, porque en ellos parece que está la vida eterna. Amén. ¿Y a quién iremos si ahí solo hay palabra de vida? No hay otro. Que Dios bendiga al hermano que habló muy bien, muy entendible, y damos gracias, Señor, por esta reunión que tenemos cada martes. Que Dios nos bendiga. Amén, gracias, mi hermano Victorino. Y la experiencia también de la vida se suma a esa experiencia de Cristo, que hace un comportamiento del varón de Dios más aplicado, porque la experiencia y los años también aportan, y sabemos que usted lo ha dicho con mucha sabiduría. Bueno, por ahí también está nuestro hermano Larry, que estuvo más temprano por ahí. Ahorita le vamos a pedir también que nos dé un poco su opinión y respecto a los motivos de oración también, pero también Ernesto tuvo de primero en la reunión, está trabajando, Ernesto está en los Estados Unidos, gente querida de mi hermano Noel y de todo ese equipo. Ernesto se conectó de primero y está trabajando, pero yo no sé si él está ahí ready. Si tú me escuchas, Ernesto, activa tu cámara, por favor. Yo te voy a activar por aquí el micrófono, pero no sé si tú estás ready para contestar un par de preguntas, Ernesto. Sé que ya estás en tus labores, me dijiste que estabas con el cambio horario, que también no te favorece mucho,
Pero bueno, hazme saber si estás ahí escuchando, que sé que estás conectado, entonces yo te activo por aquí de una vez el micrófono. Y ya lo tienes habilitado, por cierto. Adelante, Ernesto. Amén, hermano. Dios le bendiga en esta noche. Amén. Te bendiga. Bueno, Ernesto, pudiste escuchar el mensaje, sé que estabas en tus labores, te conectaste de primero como te dije en el chat ahorita, pero queremos que nos hagas un pequeño aporte de este tema que nos ha traído Herrera el día de hoy. Adelante. A ver, apenas, como le decía, por la diferencia ahora no son 2 horas de diferencia, pero bueno, estaba viendo el tema que trajo el hermano hoy, la presentación y nada, sabiduría y solamente, como decimos, eh, buscando la palabra de Dios y acercándonos más a Él es que podemos buscarle esa sabiduría que muchos a veces no decimos dónde está nuestro Señor y qué demanda de mí. Es decir, cuando buscamos más a fondo la palabra de Dios, es que vamos a encontrar esa verdadera sabiduría de la que estamos necesitando. Es decir, muchas veces para entender un sermón o un mensaje que nos quiere transmitir la Biblia, simplemente meternos más a fondo en la escritura. Así es que vamos a poder alcanzar esa sabiduría de este mensaje que nos trajo nuestro hermano en la noche de hoy. Así es que poco a poco vamos a ir creciendo en los caminos del Señor y poco a poco vamos a ir dando pasos en este camino que nos ha tocado bregar como hombre de Dios y en este grupo de hombres de valor. Amén. Mi hermano querido, gracias, Ernesto. Dios te bendiga mucho, que el Señor te fortalezca a ti en tus labores, tu trabajo, en tu día a día. Y la dice la palabra por aquí también, en 1 Corintios 2:10 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque la revelación es otro de los aspectos que hablaba Herrera hoy también. ¿Cómo se revela el Espíritu Santo en nuestras vidas para darnos revelación de lo alto? Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Hay que estar en Él, buscarlo a Él y pedirle que se revele en nuestras vidas. Es una de las cosas que nos cuesta muchas veces, porque pedirle revelación de lo alto, no solo para un acontecimiento o algo que te pueda guiar, sino también entender de que se revele. La definición de revelarse en el contexto que conocemos muchas veces es aquello que sale de lo cotidiano, de lo común, aquello que sale del orden, aquello que se da a conocer. Y cuando hablamos de este tipo de revelación, la revelación de lo alto, también es el conocimiento, es entender, ser entendido espiritualmente en el mundo que vivimos. Bueno, vamos a darle un bonus aquí, como dicen también a Romero, que está en el line-up y no lo podemos dar por fuera, para que nos dé soporte ahí, para ahora entrar luego con Víctor Cruzado, que está también en una dinámica del hogar, pero que nos pueda acompañar en el tiempo de oración. Noel, te escuchamos, mi hermano querido, Dios te bendiga, adelante. Bendiciones, mis hermanos. Dios me los bendiga cada día más. Que nos que aportar a tanta sabiduría que hemos visto y que hemos escuchado a través de cada uno de nosotros. Bueno, Gustavo, me gustó mucho en la opinión de Gustavo ahí, que dijo que una gracia inmerecida, un favor inmerecido, la gracia de Dios, porque a través de él obtenemos esa sabiduría, a través, como lo dijo él, que sea de estas reuniones,
con la asistencia a la iglesia, con la asistencia a los estudios bíblicos y todo ese contacto que tengamos día a día con la palabra de Dios, es el que nos va cada día poniendo en práctica, como hicieron en esa sabiduría de Dios, o va a reflejar en nosotros la sabiduría de Dios. Al igual que cuando algunas veces contendemos con alguien, no contendemos, sino que tratamos de darle una respuesta a personas en el mundo secular, como me ha tocado, por ejemplo, con una persona que no quiere admitir totalmente que es ateo, pero se pone a hacerme preguntas y cuando tú lo confrontas o le respondes conforme a la palabra y como obviamente quedan, como se dice, al descubierto o quedan desprovistos, el argumento de ellos es, usted todo es la palabra. Hermano, ese es el manual de vida. Cuando decía Víctor en la reunión de la semana pasada que cuando tú sacas un vehículo de un concesionario, dependiendo de la marca, cuando ese vehículo tiene un problema, es a esa marca que tú tienes que llevar. Y cuando el ser humano tiene situaciones, problemas, es el manual de vida que nosotros tenemos. Y entonces él me decía, pero es que ustedes todos lo argumentan. Yo le digo, hermano, yo soy un ignorante en la vida. A mí el camino que enderezó mi vida fue la palabra de Dios. Y es lo único que yo te puedo dar como respuesta a situaciones de la vida. Amén. Entonces, nada, mi hermano, un abrazo. La palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Es cuando nos rendimos a Él, cuando rendimos nuestra vida totalmente a Él, que Él empieza abriendo esos ojos espirituales, así como se le reveló al apóstol Pablo y empezó abriendo los ojos espirituales para que pudiera tener ese espíritu de revelación por el cual él en el versículo base dice, oro constantemente, Señor, les dé espíritu de revelación a su iglesia. Y eso debemos hacerlo nosotros los unos por los otros, orar para que el Señor, a través de estos temas, a través vuelvo y repito, de las reuniones en el hogar, del discipulado los días de semana, es decir, a través de ese contacto que tenemos con la palabra semanalmente, es que el Señor nos va a dar el espíritu de sabiduría para poder enfrentar todas las situaciones que se nos presentan. Un abrazo, bendiciones, Dios me lo bendiga, mi hermano. Amén.